Ahí está. Yo ahorita edito las partes extra que queden al rato. Y Sí, listo. claro. Vale. Ah. Pues muy buen día, amantes de la literatura del pensamiento. El día de hoy tenemos a un invitado pues bastante especial, Demian Goerens, quien es pintor, poeta, pensador y además se tomó a la dicha que para nosotros de venir desde San Miguel, ¿no? Y llegar aquí al mundo loco de la Ciudad de México, Claro. ya recibido con un temblor y pues bueno, aquí está. Y pues bueno, Demian, básicamente ahorita básicamente es una charla, lo que nos interesa es que nos puedas platicar pues de tus intereses, pasiones, de por qué digamos el arte ha sido lo que ha movido tu vida y luego ya vamos encaminando con otras cosas. Pues yo creo que básicamente, si podamos decir, mis primeros acercamientos fueron a partir de pues, lecturas importantísimas dentro de mi vida, ¿no? Acercarme, bueno, mi familia que me acercó a grandes poetas como Federico García Lorca, como Pablo Neruda, todo eso que desde la primera infancia, desde mi primera infancia pues siempre estuve como cercano a, ¿no? Entonces a partir de ello pues el pensamiento abstracto nace, ¿no? Y se reconstruye continuamente, ¿no? O sea, se empezó a reconstruir continuamente. Perfecto. Entonces sí. Y entonces podrías decir entonces que vienes de una familia que te imprimió esa sensibilidad. Exactamente, sí, tuve la fortuna, justo. Siempre es muy importante, ¿no? O sea, al final del día, si no hay un influjo familiar o no hay alguien cercano, luego es más complicado. Más complicado o el proceso es más tardado, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los casos justo empieza esa curiosidad por lo que no se dio entre familia como a los 12, 13 años. Claro. Empieza a surgir un poco más esa individualidad propia, ¿no? De humano, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablando de la individualidad, cuando tú ejerces tu arte, tanto de poeta como de pintor o de pensador, sí. ¿Cómo verías a ese individuo? Es decir, ¿cómo tú has construido esa imagen? Pues a partir de una cuestión interactiva entre la memoria, entre ficciones, ¿no? del propio presente, ¿no? Que se van pues haciendo especie de pócimas, ¿no? Sí. De pócimas. Sí, totalmente. O sea, eso es interesante porque con base a la idea que nosotros construimos de nosotros mismos, es lo que nosotros a veces proyectamos en nuestra sensibilidad, ¿no? Es decir, si yo creo una idea o una imagen propia, sí. Esa imagen a veces lo que hago es, no es que así haya sido desde niño, ¿no? Pero lo que hago es retomar desde mi infancia y lo voy proyectando en el presente, ¿no? Entonces, si tú fueras a tomar, por ejemplo, algún evento de tu infancia que hoy en día digas, sí, esto fue muy significativo para mi vida artística, ¿qué momento sería? Qué buena pregunta, ¿eh? hay que hacer todo un desglose de eso. Porque yo creo que fue un conjunto de cosas, ¿no? Es decir, todo, por ejemplo, cuando empecé a observar el mundo como una especie de pues, continua transición, ¿no? Que se va transformando en procesos, por ejemplo, pequeños nidos, ¿no? Porque, por ejemplo, al identificar la estética como parte parte esencial de la vida, lo reconoces como una identidad transmutable que crea pequeños nidos para el propio reconocimiento de sí, ¿no? El propio reconocimiento del individuo, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Y en ese reconocerte, por ejemplo, si tú fueras imagínate que eres ese niño, ¿no? ¿Y cuándo podrías decir que empezó? Es decir, ¿cuándo te viste en esa imagen? Pues en esa imagen que es más o menos consolidada, yo creo que cuando me empecé a dar cuenta que dar cuenta del concepto de tiempo que continuamente está entre nosotros, ¿no? Al principio eso fue más o menos, yo creo que a los 3, 4 años empecé a dar cuenta de eso, ¿no? En una manera bastante sencilla, como sería en el caso de un niño, pensar el tiempo como algo lineal, pero que se va progresando lentamente, ¿no? Obviamente está en un error de cálculo, o sea, porque el tiempo, como tú has comentado en algunos videos, es como cíclico, ¿no? Básicamente. Ahora, eso está padrísimo, porque entonces, desde la temprana edad, cuando uno empieza a tener surgimiento de tiempo, pues básicamente hay de todo, ¿no? O sea, tú le empezaste a encaminar a esta sensibilidad, hay quien lo encamina a contar historias, ¿no? Digo, hay de todo. Hay de todo. Yo, por ejemplo, a esa edad más o menos que tú mencionas, como los 5 años, 6, pues
pues yo básicamente lo que me gustaba era contar mis historias, ¿no? O sea, No. con mis juguetitos, Claro. pues yo me creaba historias, y a la fecha es algo que me gusta, contar historias. Contar historias. Ujú. Sí, sí, claro. Para mí es lo más bello. ¿Y qué es lo que te ha a ti surgido? O sea, ¿cómo has sentido ese proceso, ¿no? Personal? El proceso personal de contar historias ha sido de esa manera, ¿no? Es decir, todo empezó como teniendo objetos físicos, que eran los juguetes, mediante los cuales yo les tenía que crear una historia para poder divertirme dentro de esa narrativa. Claro, ¿no? claro. Fue un proceso. Acto posterior, ya después, pues, por ejemplo, la capacidad de aburrirme, ¿no? Es decir, mis padres iban a algún lado, o mi padre era piloto en aquel entonces, y pues, tal vez había que esperar en el aeropuerto, o digamos, estar ahí en lo que él hacía cosas administrativas, y pues era mucho tiempo sin hacer nada, ¿no? Entonces en ese tiempo, como estaba aburrido, lo que hacía era imaginarme historias en mi mente, pues para desaburrirme, ¿no? Tal cual. Claro. No hay mayor motivación para la niñez que el aburrimiento, ¿no? Es decir, sí, claro. lo peor que le puedes hacer a un niño es quitarle el aburrimiento. O sea, tiene que aburrirse, ¿no? O sea, no todo el tiempo, ¿no? O sea, no, sí, No, sí. tiene que haber todo pues algo, un proceso que se va construyendo poco a poco, ¿no? Sí. Darse sus propios, con pausas, sus propios pues, estados anímicos que puede derivarse a otras cosas, ¿no? Totalmente. Creo que sí. Totalmente. ¿Y cuándo empezaste a experimentar con materiales, por ejemplo, para la pintura? Yo creo que, bueno, o sea, experimentar desde muy niño, que sería como 6, 7 años. En ese momento no me lo tomaba tan en serio, o sea, con el Claro. futuro posible de dedicación a eso. Más bien mi centro primordial del niño era lo teórico y entre paleontología, historia y ciencias sociales. Claro. O sea, además, curiosamente, o sea, todo ese proceso para volverme pintor empezó ya con un pensamiento a futuro como de los 12, 13 años. Está súper bien. O sea, ahí es donde me empecé a como intentar madurar, ¿no? Porque antes ni me importaba mucho, o sea, nada más era un divertimento, un proceso más, ¿no? Claro. O sea, de imágenes. Totalmente, eso está O sea, padre. imágenes, es decir, todas las imágenes que me sentía cercano a ello, que sería, por ejemplo, en este caso, animales prehistóricos, que no nomás era una pasión como tan, pues, tan inocente, sino era toda una idea a futuro para construir algo, aunque fuera una carrera súper cara, ¿verdad? O sea, no me percaté, o sea. Es lo malo, ¿no? A veces uno piensa así de, ay, bueno, voy a ser arquitecto, pintor, algo así, y los materiales siempre son carísimos. Sí, pero en este caso la paleontología es lo más caro, las cosas más caras. O sea, cine y paleontología, porque son cosas distintas, pero aún así pues, los gastos son semejantes. Sí. Por ejemplo, así nada más para darme una idea, ¿no? Porque nunca había escuchado, por ejemplo, como carrera cara justo por eso a esta. ¿Qué podrías decir así? ¿Qué es el instrumento más caro que te tocó así en la licenciatura? Ay, joder, la licenciatura de artes visuales. Es más cara, ¿verdad? Se supone que fotografía, pero nunca le hice mucho caso. Ya, o sea, porque la cámara me imagino que sí, es lo único, pero ¿sabes qué? O sea, yo era de esos chavos, a ver, todos me disculparán de arrogancia de un tiempo pasado, pero es que yo nada más veía a los maestros y no veía que tenían una suficiente inteligencia, era como si no valía la pena esforzarme, ¿no? Claro. O sea, claro. eran inferiores a mí, entonces no valía la pena. Sí. Me van a odiar. Es normal. Pues sí. Casi todos los jóvenes son así, ¿no? Es decir, es muy de la juventud esta arrogancia y esta como sentimiento de superioridad. Seguramente, a ti te pasó. O sea, Sí, a mí me pasó y tengo alumnos, o tuve alumnos que tienes que lidiar con eso ya. Y en la licenciatura y que ya... Pero creo que, bueno, de alguna manera, al demostrar tu propia inteligencia como o sea, siendo maestro, pues es mucho más fácil llevarse. Sí, es llevarlo más, porque sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, todos en algún momento nos sentimos o la reencarnación de Kant o algo por el estilo. ¿Sabes qué? Sí, una duplicación de ti mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo... Ahorita no. Listo. Pues bueno, ya después de la interrupción y de tener que lidiar con problemas técnicos de que se sobrecalentó el celular por el sol, porque nos estábamos dando un baño de sol, estábamos platicando de este elemento donde hablábamos de cómo todos podemos llegar a ser pretenciosos cuando somos jóvenes. Yo recordaba, pues yo lo fui, ¿no? Definitivamente, que me sentía la reencarnación de Kant, ¿no? Casi la crítica de la razón pura andando y hablante y cantante. Pero también he tenido alumnos así, y creo que haberlo vivido también te hace ser más paciente. Justo en un futuro dado. En un futuro, porque también los ves y se les va a pasar, ¿no? Es decir, es algo momentáneo. Y también en gran medida, una parte de lo que somos tiene que ver
con ese atrevimiento y arrojamiento que tiene la juventud. Los jóvenes están en esa donde se tienen que atrever a hacer cosas. Justo. Si no, y de hecho creo que a veces lo que erramos, quienes educamos, es cortarles esas alas. Cortarse esas alas, justo. Y además esa parte esencial de... Porque al cortarse esas alas, lo que estamos alimentando es su velocidad con su propia ignorancia, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Y cuando si los dejamos así con su propia ignorancia, pero aún más, si los dejamos sin tomar riesgos, lo que va a pasar es que pues, siempre van a pensar que ellos no pueden generar por sí mismos. Exactamente, siempre están atados a algo, van a ser los eternos alumnos y aquí causa un efecto contraproducente, ¿no? A partir de que no se reconocen como tal, pues siempre se la viven pues, atrofiados, parece que se cojean continuamente, ¿no? En la vida, caminando por el misterio de la existencia, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo aquí, hablando de eso, de poder encontrar tu propia voz o tu propio sistema, si te tuvieras que describir en la pintura, ¿cómo te describirías? O sea, ¿tienes tu propio estilo? ¿Cuáles fueron tus influencias? Las influencias han sido muy variadas, desde la plástica, del cubismo hasta el simbolismo, o sea, muy cercano a, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya en el neoexpresionismo que surgió a mediados y finales del siglo XX, no tengo mucho, nada más como parte de saber, o sea, es parte de mí a la hora de saber la historia del arte, pero hasta ahí, o sea, como mis cálculos en cuanto a reconocerme como artista han sido como más por esa línea de arte de las primeras vanguardias, ¿no? Sí. Un poco, obviamente. Pues si vamos más atrás y hablamos de una cierta... Muy bien. Ay, ¿se puede cortar eso? Sí, yo lo edito, no te preocupes. Nada más que veo que sí siga grabando. Sí, sin problema. Bueno, ya me desespero. Sí, déjalos ahí. Ahorita lo edito. Bueno, yo lo edito. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, de tus influencias, cubismo. Ajá, exactamente. Entonces, a partir de ello, pues yo me reconocí, pero si hablamos de, por ejemplo, una figuración constante que siempre ha sido fundamental, es la zoología medieval y el gótico tardío, ¿no? Órale. Esa parte, pues de hecho tengo mucho más cercanía con eso que con el barroco de Caravaggio, de Rivera, ¿no? En claro. Español. Entonces, yo soy más ligado a un cierto conocimiento sobre la figura humana a partir de un siglo atrás de todo eso, ¿no? Todo el Renacimiento y el barroco, yo más bien el gótico, todo eso. Está perfectísimo. Por ahí tú lo has notado. O sea, cuando afronto la figura humana, que el retrato, que si es una figura femenina o no sé qué, tiene mucho más esa índole de misticismo y solemnidad que puede provocar ese tipo de cuadros, ¿no? Totalmente, no, sí los recuerdo bien. Y bueno, ya también iré poniendo algunas imágenes aquí en la edición. Claro. Ya nada más te diré ahí tu permiso para que claro. Sí, porque pues, por los derechos de autor, pero obviamente ahí pondremos, tú me dices cómo poner ¿Cuáles obras? ¿Cuál es el nombre, el espacio y dónde, ¿no? Y fíjate que eso es bien interesante porque también los colores que has estado utilizando para mí son interesantes porque a pesar de tener esa influencia un tanto medieval, etcétera, los colores no son tan medievales. No, exactamente. ¿No? Eso sí me ha llamado mucho la atención. La mezcla, sí, porque a veces podría uno, no sé, o sea, sí me imagino luego todo esto caballeresco, etcétera, pero no veo que sean colores de la Edad Media. De la Edad Media, sí, pues sí, no está tan impostado en mí, ¿verdad? Dentro de mí no está tan metido. Claro. Entonces, pues está básicamente un estado de continua, pues reminiscencias de muchos lados, ¿no? Dentro de mi producción, ¿no? Siempre. De hecho, por eso soy como, bueno, algunos dirán, por ejemplo, los artistas más jóvenes, compañeros míos y colegas, pues, dirán, me interesa mucho más tu obra, pues mucho más ligando a lo, no al abstracto total, pero sí una figuración más suelta que la solemnidad que sueles hacer a veces con tu figura, porque digamos que eso ya no se reconocen en eso. Claro. Pero yo nomás porque soy necio y de hecho esas obras más solemnes las tengo como mi propio, ¿cómo decirlo? Pues mi colección privada para toda mi vida, o sea, porque es lo que más disfruto ver en mi casa, ¿no? Cosas así. Está interesante. Curioso. Porque luego eso me he preguntado, ¿no? Cuando vendes una obra y demás, si un día la quisieras poner en exposición, ¿la tendrías que pedir prestada o...? Pues eso es usualmente lo que se suele hacer, o sea, el coleccionista ya particulares, ¿verdad? Pues se hace todo un proceso de selección, ¿no? Entonces se pide y se hace todo un
papeleo donde diga se va a exponer esto de este mes al otro, de este mes al otro mes, alguna cosa así, ¿no? Claro. O sea, más o menos. Si tuvieras que clasificar entre el interés de las personas y cuando van y ven alguna de tus obras, ¿qué dirías que es lo que con lo que más frecuentemente te encuentras? ¿Les interesa el mensaje detrás, el simbolismo, los colores? Como luego pues no son tan conocedores del simbolismo, suelen pues, acercarse más por los colores, por la imagen, ¿no? Por la propia imagen que puede provocar instantáneamente, ¿no? Entonces, por eso mismo, luego lo que más pues, pongo en simbolismo suele ser mucho más pues tedioso para ciertas personas, ciertos humanos. Ah, qué interesante. Sí. Y sí me lo imaginé así, ¿eh? Es decir, pasa lo mismo en los libros, ¿no? O sea, cuando alguien va a comprar un libro, casi en las librerías lo que más impacta es la portada, ¿no? Es decir, que tenga una portada bonita, una edición bonita, que sea atractivo. Exactamente, entonces, digamos que, no, y además como yo no tengo la mejor cámara, no tengo iPhone, entonces lo hago lo mejor posible con la mejor luz, pero tampoco, o sea, las obras figurativas luego se pierden un poco por eso. Por la foto. Pues sí, las obras más abstractas, pues aún así se sostienen por esos colores más vibrantes. Claro. Es mucho más fácil como llamar la atención. Sí, bueno, lo que sí tiene el iPhone es las cámaras sí funcionan bien. Sí, ya sé. Sí. Sí, ya lo sé, pero uno no tiene dinero para todo eso. No, digo, ya con el tiempo, ¿no? Ya con el tiempo. Sí, ya sé. Así de, bueno, una inversión para eso. para eso. Sí, porque al final del día pues, también estás promocionando tu promocionar todo. No, y además, esta cuestión, pues, por ejemplo, algunos de mis textos, algunos son breves, pero otros se extienden de una manera que luego pierde la atención del espectador de Instagram, por ejemplo. Claro. O sea, me he dado cuenta de eso. Toda esa parte de la atención se ha perdido, o sea, porque todo quiere inmediato. Entonces, pues, tú porque tienes toda esa parte introducida y te parece más normal ver un video de 2 minutos, 3 minutos. Y es interesante, sobre todo, y tiene algo que decir. Pero sí ha cambiado, ¿eh? O sea, de hecho, la capacidad de atención de las personas cada vez va disminuyendo más. Justo. Y eso tiene que ver mucho el TikTok y el Instagram. No, y toda esa parte, pues al final lo que provoca es la desaparición de la propia estética. Estamos hablando. Desarrolla esa idea, me gusta, si gustas desarrollarlo un poco más. No, pues al final, al introducirnos en un mundo de inmediatez, lo que provoca es un estado de pues continua quietud, una quietud que ni siquiera es meditativa, sino es una quietud antiprocesal, o sea, no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, una especie de pues continua negación de la propia ensoñación poética que somos todos nosotros, podemos serlo, no así que tenemos que volver a pues, darnos cuenta, ¿no? Volver a saber a lo que pertenecemos, ¿no? Originalmente. Para los espectadores, si tuvieras que definir poética de alguna manera, ¿cómo lo harías? Básicamente yo creo que la poética es un estado vivencial continuo, ¿no? Un estado vivencial continuo que se va desarrollando en una especie de... Pues, a mí me gusta mucho el concepto metafórico del giro copernicano, ¿no? Que se va pues, creando todo un giro copernicano con esa idea poética, con el concepto de poesía y poética, que se va como poco a poco palpando en un estado de continua pues meditación procesal, ¿no? Por hacer decirlo de una manera sencilla. Sí. Espero que sí. Me gusta lo que mencionaste del giro copernicano, porque para Kant sí sería esta posibilidad de darle forma al mundo, ¿no? Tenemos un mundo caótico, totalmente caótico, y nosotros lo que hacemos a lo mejor con el arte, y pues a eso tú viniste, ¿no? A darle sensibilidad y forma a un mundo que de otra manera muchas cosas se nos escaparían. Se escapan, ¿no? La vida convencional siempre está esta parte implícita del olvido, ¿no? Creo yo. Sí, ahora, eso es interesante. ¿Tú consideras que entonces el arte es una lucha siempre constante contra el olvido? Contra el olvido, pues. ¿Sí? ¿Por qué? No, pues porque si tomamos en cuenta que el olvido es algo que nos detiene, ¿no? en ese estado pues transitorio, pues te darás cuenta que el olvido pues pertenece a una rama del ser humano que simplemente es propensa a alimentar la particularidad de los momentos puramente felices, ¿no? Claro.
Creo que... No sé si estás de acuerdo. No, sí, bueno, intentamos recordar solo los felices, pero justo aquello que... Pasa esa felicidad. Exacto, proyectar esa felicidad, pero justo lo que no nos hizo feliz es lo que más no sabemos que recordamos, pero que ahí está, ¿no? Y es lo que más guardamos, ¿no? Entonces, es más probable a lo mejor que nos olvidemos del momento glorioso que tuve jugando fútbol con mis amigos, a cuando una niña, cuando era en primaria, me jaló de los cabellos por todo el patio, ¿no? Eso lo segundo seguramente no se me olvida. No, nadie se te va a olvidar. No se me olvida. Sí, ¿no? Intento yo suprimirlo, ¿no? Y mi mente lo que hace es suprimirlo para no sentirme mal. Justo. Pero es más probable que olvide, por ejemplo, ese momento gozoso de estar jugando fútbol y que gané ese partido, etc. Justo, no, sí, por decir de una manera, pues ahí está. A poner un ejemplo, derivando de ese ejemplo que tú pusiste, ¿te acuerdas del librito bonito de Persona Normal? Justo, ¿no? Que se va haciendo justo. A través de ese tipo de vivencias va conociéndose a qué raíces tiene, ¿no? Sí. Y va dejando de lado el olvido de su propio pensamiento individual, ¿no? Su propio pensamiento... porque bueno, o sea, de humanos tenemos que, sí, aceptar que somos parte de una colectividad universal, ¿no? Pero si nos basamos puramente en eso, que dejamos de lado, por ejemplo, nuestra propia infancia, ¿no? Nuestra propia, no sé, estado consciente soñado, ¿no? Justo. Sí, absolutamente. Y ese estado consciente soñado a mí es algo que también, o sea, en lo personal también me llama la atención, porque cuando nosotros tenemos, digamos, sueños, los sueños también pues, nos representan muchísimo. Es decir, la capacidad de soñar no viene tampoco de a gratis. Nuestros sueños también tienen ciertas características o ciertas estructuras que hasta si los vemos así en su conjunto, todos ellos tienen cierta frecuencia de regularidad, ¿no? Es decir, de que yo era niño y que soñaba que era basquetbolista, ¿no? O estaba en un deporte, etcétera, a hoy en día que mis sueños son a lo mejor, o que yo me acuerdo, ¿no? De que pues, me despierto y demás, siguen siendo mis sueños de competitividad, ¿no? Es decir, me gusta cierto grado de competitividad en las cosas que hago, sea de un artículo, sea de responder una tesis, sea de lo que tú quieras. Por tanto, todo sueño, nosotros lo que podemos ver es que nos da cierta regularidad. Entonces, imagínate, y eso está padre, que la pintura fuera eso, ¿no? Es decir, tener una imagen que lo que le está dando es simbolismo a tu regularidad, a tus sueños. Eso ya no sería una pintura nada más. Ya no sería pintura, estaría viva. Estaría viva. Sería vital para nosotros. O sea, porque por ejemplo está el error más grande de pensar que la pintura y de la imagen plástica puede llegar a ser inútil. No, si nos damos cuenta, nos devuelve muchas veces la vitalidad, o nos recuerda lo que somos, ¿no? O sea, sí. Sí, totalmente. Y fíjate que eso es lo que a mí también me ha llamado mucho la atención, porque está esta tendencia a decir que, como la filosofía, que el arte es inútil, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna utilidad. Pero todo está, digamos, en qué vemos como útil. Si vivir mejor, si darle sentido a nuestra vida no tiene ninguna utilidad, entonces ¿qué lo tiene? ¿Qué lo tiene, justo? ¿Qué le estamos dando, no? La importancia. O sea, no estamos dando importancia a nada, no estamos reconociendo, justo. Exactamente. Justo. Y eso es lo bonito, poderte reconocer en una obra, en un escrito, en un libro. Si tú, que no sea tú, porque obviamente tu obra va a hablar mucho de ti, pero si tuvieras que decir de un autor, una pintura así en vivo, en algún museo que hayas visto, que hayas dicho, esto me habla y que te haya costado dejar de verla, ¿cuál sería? Ay. Sí, me ha pasado unas cuantas veces, de hecho. Me acuerdo que cuando vi Dualidad de 1965 de Rufino Tamayo, no me podía soltar. Sí. Es tan universal, ¿no? O sea, esa parte es importante. Más, creo que de los mejores pintores de toda esa época fue Rufino Tamayo, ¿no? Porque se puede reconocer cualquier persona del mundo, ¿no? Claro. Porque no se está basando puramente en lo que vemos el día a día, sino estamos hablando de una imagen casi simbólicamente universal. Sí, totalmente. Sí. Qué padre. Sí. Dualidad en 1975 y espero no equivocarme en el año. Sí. Y por decir un ejemplo. Por decir un ejemplo. Justo. Está padre. Y bueno, por ejemplo, yo creo, o sea, regresando un poco al concepto de estética, voy a atreverme a decir a partir de una imagen metafórica ligada a la dialéctica, ¿no? Es decir, la estética se vuelve muchas veces una especie de amapola curativa, pero a la vez venenosa, ¿no? Es un veneno curativo. Ajá. Muchas veces, ¿no? Pues, ligando ese concepto, pues podemos pues ponernos en los zapatos de la propia imagen, ¿no?
Claro. Sí. Derrida tenía mucho esa referencia que tú estás mencionando. Él tiene un libro que se llama Dissemination. Órale. Y él lo que decía es justamente que para los griegos todos los conceptos tenían la función de ser un fármaco, ¿no? Es decir, a su vez podían ser un fármaco, es decir, una medicina, algo que nos aliviaba, pero el fármaco también tiene el sentido de veneno, lo que te destruye. Entonces, a veces algo que me puede construir también me puede destruir, ¿no? Es decir, puedo tomar los elementos más duros de toda mi infancia y construirme y dar una sensibilidad plena de ello, o me puede destruir. Pues al final canalizar, ¿no? Esto es lo que podemos intentar llegar a cada persona, ¿no? Canalizar todo aquello, todo eso, ¿no? Todo lo que pues, nos hace pertenecer a este mundo. Sí. Si le fueras a recomendar a un joven, digamos, ser pintor, ¿por qué se lo recomendarías? Yo creo que fundamentalmente si la pintura te llama, tienes que abrirlo. Y si no te llama, no tendrías por qué. Pero si fuera el primer caso, la importancia de pues, crear todo ese proceso de continua transfiguración, continua evolución, ¿no? A la hora de crear una imagen, la importancia de eso va ligada a una especie de un momento casi invisible, ¿no? Momento invisible, me refiero puramente a ese momento que no necesariamente es descriptivo, momentos no descriptivos, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí, o sea, darse cuenta que existen esos momentos que podemos dar a luz a partir de la pintura. Muy bien. ¿Y por qué le dirías a alguien no dedicarse a eso? Es difícil que preguntas. Yo creo que en el segundo caso, si por algo no crees posible poderte involucrar, ¿no? A ese estado continuo meditativo, continua transfiguración como persona, pues mejor para qué meterse en todo ese globo terráqueo, ¿no? Claro. O sea, tienes que estar dispuesto a ello. Sí, justo. Eso está interesante. El poeta Rilke también decía algo así. Él decía, si tu vida transcurre y puedes vivir sin escribir, por ejemplo, digamos sin pintar, no te metas a ello. Dice, la tortura a veces puede ser mayor que los gozos. Justo. Y quien se dedica a eso no es a veces algo que haya elegido, sino que pues, fue un llamado y pues simplemente no puede dejar de hacer. No, y justo, a la hora de no poder dejar de hacer, pues por ejemplo, en este caso en cuanto a la poesía, en cuanto a pues, una especie de, pues, si te dedicas a la composición musical o si te dedicas a la pintura, pues lo único que te quedas, podríamos decir, como una especie de pues, estado pacífico de tu ser, es por ejemplo el pensamiento filosófico, que es lo que nos, pues al final, como diría Hegel, es una medicina dada, que si la aceptamos nos enriquece enormemente, ¿no? Dejamos de lado ya pues, las imágenes así, ¿cómo se diría? Esas imágenes procesales y que se van multiplicando entre sí, a veces va pues, en la mente humana, pues, de cierta manera, creando agujeros negros, ¿no? Sí. Las imágenes que no nos construyen al final también se van replicando, entonces, porque todo es mimético, ¿no? Es decir, nuestra mente no sabe distinguir entre lo verdadero y lo ficticio. Entonces cuando tú ya si tú te empiezas a imaginar, ay no, es que esto va a pasar, ay es que esto va a suceder, etcétera, ya lo estás viviendo, ¿no? Entonces esas imágenes sí pueden totalmente destruirte. Entonces si vas a empezar pintando, ilusionando, pensando que, oye, pues no va a pegar, no soy bueno, etcétera, pues ya desde ahí estás proyectando la catástrofe. Justo. No, exactamente. Y yo, porque digo, luego de repente para el ser humano tomo referencias del universo, ¿no? Porque para mí el ser humano es eso, es un universo. Entonces podemos basándonos en lo que llegamos o lo que tenemos conocimiento pues fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, como metáfora sirve mucho. Sí, muchísimo. Muchísimo. Y por ejemplo, otra pregunta que me parece fundamental es esta. Dadas las circunstancias actuales en un mundo de crisis, en donde, bueno, siempre no estaba en crisis, pero hoy en día con todo
que parece que lo que dábamos por hecho ya no lo vamos a dar por hecho. ¿Cuál es la función del arte? Pues yo creo que hacernos dar cuenta que un ser humano, o la humanidad, mejor dicho, no está en un solo camino, no nos podemos decir, por ejemplo, esa cuestión de polarizar tanto entre la juventud como los llamados conservadores es pésima, porque son muchas veces, si podemos ampliar nuestros horizontes a partir de, por ejemplo, la lectura, que yo, por ejemplo, yo sí sé mucho para yo crear mis propias ideas, pues leo diferentes autores, ¿no? Diferentes autores conservadores, o está Roger Scruton, o algo más, ligando a lo liberal, ¿no? Que sea Calazo, ¿no? O sea, justo, tipo de dilemas nos van a poner en jaque, pero a partir de ese jaque pues podemos reconstruirlo, ¿no? Volverlo a analizar, volverlo a plantear, ¿no? Justo. Qué interesante. Justo. Me gustó mucho lo que mencionas. Sí. No hay un solo camino. No hay solo camino, justo. Y eso es, por ejemplo, mira, y pensar que hay un solo camino, estás jugando el juego de crear un ambiente fascista, ¿no? Ya. A mi parecer, ¿no? Yo creo. O sea, cualquiera de los horizontes contrarios que estoy proponiendo, al final, si no estamos conscientes de lo que surge a partir de ello, pues acabamos con formas y estructuras fascistas. No sé si estás de acuerdo. Una sola forma de verlo, sí, o sea, sí. Una de las cuestiones del fascismo es la rigidez, no salirse y aparte pues la centralización absoluta de toda la dominación y de poder, pero también del pensamiento. El pensamiento único. El pensamiento único, ¿no? O sea, yo creo que para poder realmente avanzar como seres humanos, porque al final la historia de la humanidad pues tiene esa función, ¿no? No quedarnos atrás necesariamente, pero yo creo que esa cuestión de palpar diferentes estructuras para poder pues, crear algo más individual, ¿no? Porque bueno, o sea, no necesariamente tenemos que vivir de manera individualista si alguien piensa que estoy diciendo eso, sino reconocer que somos parte de ello, pero que también tenemos un mundo propio, ¿no? Un mundo interno, ¿no? Que tenemos que abrir paso, abrir la puerta, ¿no? Justo. Claro, eso es padrísimo. Sí. Si tuvieras que, bueno, ahorita la pintura que más te haya gustado, que digas, esta es mi favorita, si tuvieras que describírsela a los que nos están viendo, ¿cómo se las describirías? Sin ese título, ¿verdad? Sin el título, nada más, así conceptualmente en cuanto a idea. Déjame pensar un rato, espérate. Mi idea, mientras piensas, mi idea es que tú la describas, no ponerla ahorita inmediatamente ya que termines de escribirla y ver si al final, después de que hagas tu descripción y quien lo observe, la colocamos y ver si coincide entre lo que más o menos estaban representando a lo que sí, justo. Pues una de las más importantes dentro de mi vida, pues podemos ir describida como un ambiente pesado, pero con muchos colores, ¿no? Que parece que hay una especie de personaje en su narrativa, ya lo veremos, incognoscible dentro de su emocionalidad, y parece que está atraído por una figura de una Venus, una figura femenina que está recostada en su propio dominio de ser ella en el sueño, ¿no? O sea, digamos, ser palpable a partir del sueño más, voy a decir algo dialéctico nuevamente, sueño más racional, que se deriva posteriormente en una especie de espiral inconsciente, ¿no? Justo esa parte. Entonces, y a partir de esas pues, nubes que pueden, en lo alto, que se pueden llegar a ver borrosas, y además a veces pueden provocar confusión de que son a veces una especie de figuras humanas, figuras que reconocemos en nuestra propia memoria, ¿no? Entonces yo creo que este cuadro que estoy describiendo es parte fundamental dentro de mi trayectoria como artista, dentro de mi historia, porque me inclina, o sea, no solamente está la base simbólica, que ahorita no la voy a decir para hacer este juego, siga este juego, sino que a partir de diferentes tonalidades, de las estructuras que hace que existamos como personas, ¿verdad? Pues es todo aquello, pues todo aquello nos, por
hace una especie de promesa, o sea, no cumplida necesariamente, pero una promesa a largo plazo, ¿no? Padre. Me gusta. Sí, bueno, ya ahorita, ya después ahorita lo colocamos y ya verán si les evocó eso. Me gusta esa referencia de la promesa, no solo que no cumplida, sino a largo plazo. Nuestra idea o nuestro compromiso con nosotros mismos nunca puede ser inmediato. Nosotros somos a largo plazo, entonces cualquier compromiso que tengamos con nosotros nunca lo podemos ser ya. Es decir, tú quieres, no solamente eres lo que eres ahora, sino quién puedes llegar a ser. Y todo lo que nosotros podemos llegar a ser no se queda nada más en el ahora. Entonces, eso me parece genial y me parece, pues, básicamente. Ahora te quiero poner una pregunta a ti, de todo lo que las visitas posibles a museos que has hecho. ¿Qué obra verdaderamente te ha movido diferentes cualidades, puede ser contrarias entre sí? ¿Qué obra es la que, como no sé si es el mismo juego que hiciste para ti? Pues, fíjate que, vaya, va a sonar a cliché, pero recuerdo que en la preparatoria nos mandaron al Museo Soumaya, ¿no? De la Fundación Slim. Y a mí sí esta escultura de tanto del pensador como la de las tres sombras, tiene uno de las tres sombras, ¿no?, que están señalando, y son las sombritas. Yo me acuerdo que, híjole, me la podía pasar ahí, o sea, íbamos y teníamos que hacer todo un recorrido y hacer, tomar nuestra foto, hacer nuestra descripción, etcétera. En aquel entonces no existía ChatGPT como para que hiciera la chamba por nosotros, y obviamente nos teníamos que sacar la foto en el lugar como para demostrar que se había haciendo. Era más complicado, ¿no?, hacer las cosas. Ahorita ya, pues, todas las imágenes están en internet. En aquel entonces, te puedes hacer güey, o sea. Antes no estaban todas las imágenes en internet, ¿no? Entonces, y internet era lento. Entonces, claro. Hablo de la prehistoria, ¿no? Pero sí, pero aunque fuera de prehistoria, ya por ejemplo figuras como David Bowie ya nos habían avisado lo imprescindible y peligroso que podía llegar a ser. Sí, totalmente. Y bueno, esas esculturas a mí me encantaron, porque al final del día te las puedes quedar viendo la cantidad de tiempo que sea. Y sí es cierto que depende de dónde la veas, si te pones un lado, si te pones del otro, y conforme va pasando el tiempo, lo que te evoca y la comprensión va siendo distinto. Y eso no es algo, me parece, tan sencillo, ¿no? Hay unas muy planas, ¿no? O sea, las ves y es lo que hay. Puede estar técnicamente impresionante, pero es lo que hay. Pero es lo que hay. Y acá no. Porque, por ejemplo, si hablamos de las posibilidades de misterio dentro de la figuración en la plástica, está siempre ese tipo de detalles, como por ejemplo poner un ejemplo claro en las pinturas de Vermeer, ¿no? El misterio siempre se encontraba atrás de una cortina, o de un libro, ¿no? De un libro que tiene las manos, ¿no? Alguna cosa así, detalles pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, a veces la mirada perdida de la niña con la perla, el arete de la perla, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay obras planas, pero por ejemplo, que muchos confunden puramente figuración como algo plano. No, si podemos saber un poco o implicarnos un poco más en el simbolismo de cada objeto, vamos a darnos cuenta que hay algo de misterio detrás, ¿no? Esto. Totalmente. O sea, sí. Mira, y lo que nos apasiona para verlo de esa manera, lo que nos apasiona de las obras y de las personas es ese misterio detrás. Sí, si vas a seducir a alguien y básicamente dices todo y no dejas nada de misterio, la seducción se rompe. Uno de los consejos que luego a los alumnos de preparatoria les decía es: no estés 24 horas 7 escribiendo. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro deseo, y creo que el arte también juega con el deseo, es el hecho de no tener el objeto a la persona presente, porque nosotros le ponemos más sensibilidad a las cosas que no están presentes. Pues exactamente, ¿no? Y por ejemplo, si ponemos en marcha el arte, no solamente como la parte de la plástica, sino todo, la composición musical, la escritura, podemos dar cuenta que sí, el proceso es muy semejante y cuando nos saturamos, con una saturación de por medio, pues el cerebro lo que produce es una especie de muralla, ¿no? Una muralla imaginaria. No puedes, como que es difícil detrás de esas murallas que nazcan nuevas flores, ¿no? Totalmente. O la flor de la poesía soñadora, como sería la flor de la poesía, el infinito de la flor azul, ¿no? Magadís. Perfecto. Si alguien quisiera
encontrar, obviamente voy a poner en la descripción todo, pero si alguien quisiera encontrar tu obra o encontrar tu producción artística, ¿en dónde lo podría hacer? Básicamente en mi Instagram, Demian Forens, krause.art. ¿Vale? Ahí lo ponemos. Ahí lo tenemos, sí. Sí. Perfectísimo, perfectísimo. Eso está genial. Pues bueno, fue un placer Gustazo. tenerte por acá, Sí, Demian. sí, sí. Pues ya iremos analizando. Si por alguna otra ocasión estás por acá, Está por acá. haremos otra parte 2. Yo creo que a la gente le va a gustar. Siempre es interesante tener otras posturas que no solo la filosófica, sino también desde el arte. Sí, no, Entonces, pero la verdad es que se unen entre sí, ¿no? Justo. se unen entre sí. Sí, justo. Perfecto, pues un gustazo. Un gustazo, sí. Muchas gracias, Demian. Sí. Que estés muy bien, ¿eh?